Buenos días, jóvenes. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Bueno, vamos a empezar. Ahí están viendo la diapositiva. Sí, señor. Bueno. Vamos a mirar fuerzas en engranes rectos. ¿Cómo ocurren las fuerzas o cómo aparecen las fuerzas en engranes y qué efectos producen en ellas? Entonces, acordémonos nosotros que cuando tenemos un par de engranes conectados, independientemente del tipo de engrane, decimos que es un tren de una sola etapa. Entonces, si tenemos, así como está mostrado en la figura, ahí tenemos un tren de una etapa, de engranes rectos nada más. Pero podríamos tener dos cónicos, dos helicoidales, un sinfín corona. Entonces, siempre que tengamos conectados, embonados, encastrados o engranados, cualquier sinónimo de ellos indica un tren de una sola etapa. Entonces, aquí tenemos un par de engranes rectos embonados. Ahí se muestran los círculos de paso. Esos círculos de paso son tangentes en este punto donde estoy indicando que se llama punto de paso. La línea que tenemos aquí es la línea tangente, la línea negra que aparece es la línea tangente. Y la línea clara, esta, es la línea de presión. Como los engranes son de dientes externos, al embonarlos, giran en sentidos contrarios. Entonces, si suponemos que el piñón es por donde entra la energía, o sea, el piñón es el engrane de entrada, o el conductor, por lo tanto, la rueda será el engrane impulsado. Acuérdense ustedes que el piñón es el engrane que es más pequeño, o el que tiene menor número de dientes. Entonces, las fuerzas aparecen a lo largo de la línea de acción. Entonces, es fundamental saber ubicar la línea de presión. Esa línea de presión es fundamental ubicarla. Entonces, hay una regla para poder ubicar esa línea de presión. La regla indica que la línea tangente, esta línea negra que indico acá, esta línea tangente gira respecto al punto de paso, respecto a este punto indicado, un ángulo phi, este ángulo phi, en el sentido en que gira el engrane conducido, o sea, en este caso la rueda. Ustedes observen que la rueda está girando en sentido antihorario, por lo tanto, esta línea tangente gira en sentido antihorario, un ángulo phi para ubicar la línea de presión. Ahí vemos la animación. Ojo a la animación. Está girando en línea, gira en el mismo, y ahí se ubica. Hay que ubicar la línea de presión o de acción. A lo largo de esa línea de acción es que va a aparecer las fuerzas. Acuérdense ustedes que un par de dientes, o sea, un diente del piñón,
entra en contacto con un diente de la rueda. Ingeniero, qué pena. Dígame. ¿Será que usted es tan amable y puede grabar la clase? Ah, claro. Esperemos que inicie la grabación porque... Listo, ingeniero, gracias. Bueno, que vuelvo aquí mientras que me voy a grabar. Te repito, es fundamental saber ubicar la línea de presión, porque de pronto, así como están ubicados y así como están girando, de pronto colocamos la línea de presión con pendiente negativa y estamos colocando mal las fuerzas. Entonces, las fuerzas se aparecen a lo largo de la línea de acción. Está demorando en grabar. Bueno, ahora sí. Te repito, voy a regresarme tantico aquí. Aquí tenemos la línea tangente, ¿entendido? Entonces, la línea tangente va a girar en sentido de giro del engrane conducido. Un ángulo phi respecto al punto P, al punto de paso, al punto de tangencia. Y así queda ubicada la línea de acción. Se inicia el contacto cuando un diente del piñón entra en contacto con un diente de la rueda. Y siguen en contacto hasta un punto donde se separan. La longitud que duran ellos en contacto se denomina longitud de acción. Y luego viene otro par de dientes en contacto y así sucesivamente para que la transmisión sea continua. Entonces, el piñón le hace una fuerza, el diente del piñón le hace una fuerza al diente de la rueda impulsada. Y a su vez, por acción y reacción, la rueda le hará una fuerza al diente del piñón. Entonces, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de los engranes. Entonces, la fuerza 3-2, mirando la figura, la figura de abajo, la fuerza 3-2 es la fuerza que le hace la rueda, el diente de la rueda al diente del piñón. Y la fuerza A2 es la fuerza que le hace el eje a donde está montado el piñón, al engrane 2. Tiene la misma magnitud, pero sentidos contrarios, y son paralelas. Igualmente, la fuerza 2-3 es la fuerza que le hace el diente del piñón al diente de la rueda. Y la fuerza B3 es la fuerza que le hace el eje, donde está montado la rueda, al engrane conducido. Y ahí tenemos los torques. Como están girando y hay una fuerza, están girando, para que produzca el movimiento, pues tiene que dar una torsión, un giro. Entonces ahí aparecen los torques. Esas fuerzas tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero tienen sentidos contrarios. Entonces miremos acá. Si descomponemos las fuerzas en una componente tangencial y radial, vamos a tener, aquí estamos colocando la del piñón, la fuerza en el piñón. Entonces tenemos, esta sería la componente tangencial y esta sería la componente radial. Aquí tendríamos la componente tangencial en el eje y la componente radial en el eje. Esta componente radial del eje debe ser igual a la componente tangencial, al radial, perdón, en el diente. La componente tangencial en el diente es la misma componente tangencial en el eje. Y el torque, este torque, ¿quién lo produce? Pues lo produce la carga tangencial. Esa carga tangencial se denomina carga tangencial o carga transmitida. Vamos a tener que la carga que le hace el diente del engrane al diente del piñón es igual en magnitud a la carga que le hace el diente del piñón al diente del engrane. Y la llamamos W. A esa magnitud le llamamos W, que es la carga sobre el diente.
Y las componentes tangenciales de esas cargas las llamamos carga tangencial o carga transmitida. Esa carga transmitida es la encargada de transmitir el movimiento y o la potencia. Es la que produce el torque. La carga radial, las componentes radiales las llamamos carga radial. Y si ustedes observan el triángulo de arriba, el triángulo aquí arriba, nosotros podemos calcular por trigonometría cuánto vale esa carga radial si conocemos la carga tangencial. Era igual a la carga tangencial multiplicada por la tangente del ángulo de presión. Recuerden que ese es el ángulo de presión, es la que tiene la herramienta de corte. Si están operando a distancia estándar entre centros. Si no están operando a distancia estándar entre centros, significa que ese es el ángulo de presión de operación. O sea, el ángulo que ustedes coloquen aquí debe ser el ángulo dependiendo de la distancia entre centros. Si es estándar, el ángulo de presión tiene que ser estándar. Si está operando a distancia extendida entre centros, el ángulo de presión que va ahí debe ser el ángulo de presión de operación. Entonces, el torque lo podemos calcular mediante esa expresión, multiplicando la carga tangencial por el diámetro medios. Si estamos calculando el torque en el piñón o en el engrane conductor, multiplicamos la carga tangencial por el diámetro medio de paso del conductor. Sería D2 sobre 2. Si estamos calculando el torque en la rueda, multiplicamos la carga tangencial por el diámetro de paso de la rueda. Sería D3 sobre 2. Profesor, qué pena, disculpe, ¿puedo volver a repetir? Sí, ya me devuelvo. ¿Desde dónde, niña? ¿Desde dónde? Desde la parte donde dice que el diámetro sobre 2, diámetro 2 sobre 2, es que no entendí. El torque. A la hora de calcular el torque. Si voy a calcular este torque, este que tengo aquí, el torque que está aplicado en el piñón, en el engrane 2. Entonces yo multiplico la carga tangencial en ambos es igual, en el piñón y en la rueda son iguales. ¿Qué cambia? El diámetro. Si estoy calculando el torque 2 en el piñón, aquí coloco el diámetro 2. ¿Listos? Si estoy calculando el torque en 3, aquí coloco el diámetro 3. Y estoy calculando el torque en la rueda. ¿Sí? Sí, ya le entendí, gracias. ¿Quién me estaba hablando? Disculpe, ¿quién me estaba hablando? Mailen. Maile. Bueno. Cuando quieran interrumpirme, me interrumpen y yo con mucho gusto no hay ningún problema. La velocidad en la línea de paso. Esta velocidad de la línea de paso es igual tanto en la rueda como en el piñón. El valor de esta línea, o sea, la velocidad lineal de esta línea. Esa la podemos calcular multiplicando pi por la frecuencia angular del engrane por el diámetro dividido por un factor de conversión. Este caso 1 es un factor de conversión de unidades. Entonces yo puedo calcular multiplicando pi por las RPM del engrane del piñón por el diámetro del piñón, dividido por el factor de conversión. O puedo calcular la misma velocidad multiplicando pi por la frecuencia angular de la rueda por el diámetro de la rueda dividido por el factor de conversión. Entonces miremos lo que corresponde al factor de conversión. En el sistema internacional o en el sistema métrico, la velocidad siempre se da en metros por segundo, cuando estemos hablando en engranes. Lo damos en metros por segundo. La frecuencia angular la damos en RPM, revoluciones por minuto. Y el diámetro lo colocamos en milímetros. Y el factor de conversión sería 60.000. O sea que aquí, en esta expresión, vamos a reemplazar N en RPM, diámetro en milímetros, y aquí colocamos 60.000 para que esta velocidad me dé en metros por segundo. Si estamos en el sistema inglés, la velocidad cuando estemos trabajando en engranes la damos en pies por minuto. La frecuencia angular viene en RPM, el diámetro de paso del engrane viene en pulgadas y el factor de conversión es de 12. O sea, reemplazamos aquí RPM, pulgadas y 12 y esta velocidad nos da en pies por minuto. La potencia. La potencia la podemos calcular de dos maneras.
utilizando el torque o utilizando la carga tangencial. La expresión de la izquierda, cuando calculamos el torque, multiplicamos el torque por las RPM o por la frecuencia angular del engrane, dividido por K sub 2. Ese K sub 2 es un factor de conversión. Entonces, cuando yo esté calculando la potencia, si yo coloco el torque 2, si yo coloco aquí el torque 2, aquí debe ser la RPM de 2. O sea, cuando digo 2 significa el piñón. Si yo estoy calculando de la rueda, aquí debe ser el torque en la rueda por las RPM de la rueda, dividido por el factor de conversión. Aquí en la potencia multiplicamos la carga tangencial por la velocidad en la línea de paso, dividido por un factor de conversión que llama K3. Entonces miremos la siguiente tabla. Entonces en el sistema métrico o sistema internacional, la potencia siempre la damos en vatios, independientemente que la calculemos con la expresión de la izquierda o la expresión de la derecha. Si calculamos por la expresión de la izquierda, el torque tiene que ir en newton por metro y el N tiene que ir en RPM, la frecuencia, y el factor de conversión vale 9.55. Si calculamos por la expresión de la derecha, la potencia viene en vatios, la carga tangencial vendría en newton, la velocidad en metros por segundo y el factor de conversión es 1. Cuando estamos en el sistema inglés, la potencia siempre la damos en callos de fuerzas, en HP. Entonces, cuando utilicemos esta expresión, la expresión de la izquierda, este torque viene en libra por pulgada, este N viene en RPM y el factor de conversión vale 63.000. Cuando utilicemos la expresión de la derecha, la carga tangencial viene en libras, la velocidad en pies por minuto y este factor de conversión vale 33.000. Eso es lo que tenemos que tener cuando vayamos a calcular. Si yo conozco la potencia, observen, si yo conozco la potencia, yo puedo calcular la carga tangencial que está ocurriendo en los engranes. Y con esa carga tangencial podemos calcular cuánto vale la carga radial. O a su vez, si yo conociera las cargas, con base a esas cargas podría calcular cuánto es la potencia que se va a consumir en la operación, simplemente aplicando las ecuaciones. Entonces ya sabemos que las fuerzas ocurren a lo largo de la línea de acción o de presión y es por la acción que le hace el diente del piñón al diente de la rueda. Y por acción y reacción ocurre lo contrario. Vamos a mirar los efectos. Esas fuerzas que ocurren, ¿qué causan o qué originan? ¿Qué causan en el diente y qué causan en el eje, donde está montado el engrane? Miramos sobre la carga sobre el diente. Entonces la carga radial. Entonces la carga radial va a ser un esfuerzo de compresión. Entonces observen que la carga radial, esa carga radial siempre va hacia el centro de rotación del engrane. Entonces en ese caso la carga radial tiende a aplastar el diente. Eso es como si estuviéramos viendo una columna. Le está aplicando una carga al diente, tiende a achatarlo, aplastarlo. Entonces produce un esfuerzo de compresión. La carga tangencial. Entonces, la carga tangencial produce un esfuerzo de fricción. Aquí suponemos que el diente está estático y lo tomamos como si fuera una viga en voladizo. Hagan de cuenta que el diente está amarrado acá. Ya saben que cuando le aplicamos la carga tangencial, el diente tiende a flexionarse, como demuestran las líneas punteadas. Entonces aparece un esfuerzo de flexión debido a esa carga tangencial. Pero como estamos diciendo que está empotrada acá, esta misma carga tangencial produce un esfuerzo de corte. ¿Dónde? Aquí. Ahí produce un esfuerzo de corte. Entonces observen que la carga radial y la carga tangencial están produciendo esfuerzos combinados en el diente. Están produciendo un esfuerzo de compresión, un esfuerzo de flexión y un esfuerzo cortante. Significa que si yo fuera a hacer un análisis completo del diente, un análisis de esfuerzos, tendría que calcular los esfuerzos principales y con base a esfuerzos principales calcularía el esfuerzo de von Mises. Y con base a ese esfuerzo de von Mises podría determinar el factor de seguridad que podría tener ese diente, si conociera el material.
simplemente dividiendo la resistencia del material por el esfuerzo de Mises. Teniendo en cuenta el tipo de material. Acuerden que nosotros podemos clasificar los materiales metálicos en dos grandes grupos. Materiales dúctiles y materiales frágiles. Entonces, si estamos hablando de un material dúctil, pues trabajamos con la resistencia a la fluencia. Si yo estoy trabajando con un material frágil, trabajamos con el esfuerzo último de tensión. ¿Por qué el de tensión? Porque predomina más la fuerza de tensión, se inicia la falla del elemento por fatiga. Entonces, esos son los efectos que producen las cargas sobre el diente. Entonces, cuando yo vaya a diseñar, pues tengo que tener en cuenta ese tipo de carga. Ahora sobre el eje. Entonces, cuando el eje es el donde está montado el engrane. Así como está mostrada la figura, estamos viendo de aquí en adelante, asumimos de que estamos viendo es la vista frontal del engrane. Siempre que le damos como un rectángulo, lo vemos como una vista frontal. Cuando veamos el círculo, lo estamos viendo por una lateral. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar los ejes ortogonales. Y vamos a mirar, aquí están los ejes ortogonales, son los que están pintados con líneas suaves. Tenemos un eje vertical, un eje horizontal y otro eje horizontal. Para que este eje es paralelo al plano del computador y este es eje perpendicular al plano del computador. Te vamos a mirar la carga radial. Entonces acá esa carga radial que está aplicada ahí sobre el engrane, al eje le produce un esfuerzo de flexión, tiende a flexionar el eje. Hace una flexión en el eje. Miremos la carga tangencial. Cuando apliquemos la carga tangencial, entonces la carga tangencial va a producir un esfuerzo de flexión, pero en el plano horizontal. Observen que la carga radial produce un esfuerzo de flexión, pero en el plano vertical. En este caso, produciría un esfuerzo de flexión en el plano horizontal. Entonces tendríamos nosotros que el eje está sometido a esfuerzo de flexión en un plano vertical y en un plano horizontal. Por lo tanto, habría que calcular un esfuerzo de flexión total. Habrá que calcular el momento de flexión total para poder calcular el esfuerzo total de flexión. Pero a su vez, esa carga tangencial produce un esfuerzo de torsión. Produce un momento sobre el eje, una torsión sobre el eje. Porque debido a ese esfuerzo de torsión es que el eje gira. Entonces el eje también está sometido a cargas combinadas. A una carga combinada que corresponde a una carga de flexión y a una carga de torsión. Entonces cuando yo vaya a diseñar el eje, pues tengo que tener en cuenta eso. Aquí está sometido. Ese son el origen de las cargas, ya lo vimos, y el efecto que producen las cargas. Cuando se vaya a hacer el análisis del diente y del eje. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces se necesita mover una mezcladora de arcilla que gira a 120 RPM con un motor eléctrico de 7.5 caballos a 900 RPM. A. Vamos a realizar el diseño geométrico del sistema de transmisión mediante engranes rectos. B. Diseñar el eje motriz a carga estática. O sea, el eje donde está montado el engrane conductor, o sea, el piñón. Y C, vamos a seleccionar y calcular el sistema de fijación del piñón al eje. La vez pasada les recomendé que tuvieran a la mano un libro de diseño. ¿Entendido? Supongo que lo tienen a la mano. Vamos a hacer el ejercicio.
Entonces, la primera parte que nosotros vamos a hacer es el diseño geométrico del sistema de transmisión. ¿Por qué? Porque solamente vamos a calcular fuerzas. No vamos a diseñar el engrane. ¿Qué voy a calcular de la geometría de los engranes? Pues voy a calcular el número de dientes que debe tener cada engrane, cuál es el diámetro de paso de cada engrane y cuál es el ancho de cada engrane. Y a qué distancia de los soportes voy a montar el engrane. Eso es básicamente lo más importante que me interesa a mí en la parte del diseño geométrico. Vamos a diseñar el eje motriz a carga estática, porque acuérdense ustedes que para cuando yo voy a diseñar un eje, lo primero que tengo que hacer, o el proceso, o los pasos que debo hacer para hacer un diseño de un eje, primero es diseñarlo a carga estática, para calcular cuál es el diámetro mínimo que yo necesito para que soporte las cargas en forma estática. Después que yo haga ese diseño del eje, pues tengo que mirar qué concentradores de fuerzas tengo que hacerle. En este caso, como voy a montar sobre el eje, voy a montar un engrane, pues el engrane tengo que fijarlo en el eje en los dos sentidos, tanto axial como radialmente. ¿Para qué? Para que el engrane y el eje giren solidariamente, giren como un solo. Y para que el engrane no se desplace sobre el eje, no se mueva sobre el eje. Pero lo fijo axialmente para que no se mueva sobre el eje. Y lo fijo radialmente para que sea solidario. Entonces ahí es donde tengo que tener en cuenta los sistemas de fijación. Entonces yo aquí a la mano tengo el libro de Chigli. A la mano tengo el libro de Chigli. Usted puede mirar el libro que tengan a la mano y buscar ahí en los libros los sistemas de fijación. Estoy en la página, este libro es de la 9ª edición de Chigli, estoy en la página 371, donde dice componentes diversos de los ejes. Eso lo vieron ustedes en su curso de elementos de máquinas 1. Profe, ¿qué página? 371. 371. Entonces ahí están los sistemas de fijación. Entonces observen que ahí aparecen tornillos de fijación, cuñas y pasadores, y seguimos pasando las hojas, anillos de retención, etcétera. Si usted busca en el libro de Mott, en el libro de Mott hay más tipos de fijación, en el libro de Spot, ustedes tienen que ir mirando en los diferentes libros los sistemas de fijación y repasarlos. Ahí hay un ejemplo, si usted mira en el libro de Chigli, hay un ejemplo donde determinan la cuña, las características de la cuña y el cuñero, para que repasen. Y así para calcularlo, para determinar, por ejemplo, el tornillo de fijación, etc. Ustedes tienen que tener a la mano eso para que estemos mirando. Entonces, para empezar a hacer el ejercicio, vamos a empezar por la parte A, vamos a hacer el diseño geométrico. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar cuál es el tren de engranes que yo necesito. O en otras palabras, cuántas etapas necesito para poder conectar el motor y el motor me haga mover la mezcladora. ¿Cuántas etapas, en este caso, de engranes rectos? Y aquí hago una aclaración, un paréntesis. En la realidad, cuando a ustedes como ingenieros les digan que necesitan hacer tal cosa, ustedes son los que tienen que tomar la decisión respecto a qué tipo de sistema de transmisión van a utilizar. Aquí, como estamos viendo engranes, pues yo coloqué directamente engranes rectos. No, pero en la realidad, cuando yo tenga el problema, yo tengo que tomar la decisión si lo voy a hacer por engranes rectos, perdón, por engranes y por elemento flexible de transmisión. Si lo voy a hacer por engranes, tengo que tomar la decisión de qué tipo de engrane voy a utilizar. Y si tomo la decisión por elementos flexibles de transmisión, tengo que mirar qué tipo de elementos flexibles de transmisión voy a utilizar. ¿Voy a utilizar correas? ¿Qué tipo de correa? ¿Plana, redonda, trapezoidal?
o voy a utilizar cadenas de rodillos, o voy a utilizar cables metálicos. Esa decisión, pues tengo que tomarla con base a criterios. O sea, no lo puedo tomar alegremente. Si listo, tomo engranes y pongo engranes. Bueno, hay ciertas condiciones que le establecen a uno formas para elegir el sistema de transmisión. Una de esas condiciones son las del medio ambiente. O sea, ¿dónde voy a poner a trabajar ese sistema de transmisión? Pongo un ejemplo. Si yo voy a hacer un diseño para una coquizadora, o sea, donde estoy produciendo coque, y a su vez estoy produciendo ese coque, produzco el coque, a su coque lo voy a volver fino para poder alimentar un horno. El coque es muy agresivo. Entonces, si yo coloco un sistema de transmisión por engranes rectos, tendría que estar muy bien sellado, de modo que no permita la entrada de coque dentro de los engranes. ¿Por qué? Porque si entra coque, cuando entra en la superficie de los dientes, lo va a rayar, lo va a desgastar por abrasión. Los dientes no me van a soportar mucho. En ese caso no es recomendable utilizar engranes rectos. Lo más recomendable es utilizar sistemas flexibles de transmisión. Entonces ahí tendría que mirar cuál sistema de transmisión me es recomendable a mí para poder operar adecuadamente. Eso, ¿para qué lo indico? Para que ustedes estén leyendo, muchachos. Miren, esta diapositiva que yo tengo aquí son resúmenes. Lo que yo estoy hablando está en los pues está en los libros, está en los catálogos. Uno tiene que estar leyendo para poder ir ampliando la visión, el conocimiento que le permitan a uno tomar decisiones y poder tomar la más acertada. Ustedes tienen que leer, ¿listo? Las diapositivas son resúmenes. Ustedes que es un resumen, el resto yo lo estoy hablando. Y con base a eso, yo ya tomo la decisión y hago el diseño. Ahora bien, estoy hablando de lo real. Ahora vuelvo al ejercicio. Pues en lo real a mí no me dicen esto. En lo real me van a decir, mire, necesitamos una mezcladora para producir 3 toneladas hora de arcilla. Que la arcilla nos bote, voy a mezclar arcilla con agua, de tal manera que la arcilla salga con un grado de humedad de tanto. Eso es lo que me dicen a mí nada más. ¿Yo qué tengo que hacer? Primero, pues tengo que tener claro lo que es una mezcladora. ¿Qué elementos cuesta una mezcladora? Pues tengo que tenerlo bien claro. Segundo, tengo que saber cómo se maneja la arcilla. Las características de la arcilla. Para poder determinar los grados de humedad que yo le puedo echar, para saber cómo hago para la cantidad de agua que le voy a echar y cómo va a ser el sistema de riego, para poder que el agua caiga y se vaya mezclando con la arcilla. Y el mezclador, ¿qué tipo de mezclador voy a utilizar? Por ejemplo, que sea de tornillo sin fin, vaya haciendo la mezcla y le vaya dando el punto necesario de humedad a la arcilla. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que determinar cuál es el motor que yo necesito, cuál es la potencia que yo necesito consumir. Entonces yo parto primero que tengo que calcular una potencia para vencer la inercia. Bueno, realmente uno calcula primero el torque, un torque para vencer la inercia. O sea, ¿cuál es el torque que tengo que aplicar para que los elementos que van a rotar en la mezcladora comiencen a moverse? Ese es el torque para vencer la inercia. Parto del hecho de que voy a poner a funcionar la mezcladora en vacío, no tiene carga. Que es lo más normal, que siempre empiece en vacío. Entonces calculo ese torque. Y luego calculo el torque que necesito para procesar. En este caso, para poder hacer el movimiento y se mezcle arcilla con el agua. Entonces calculo esa potencia. La suma de las dos potencias me da la potencia total que yo necesito. La vez pasada les recomendé un libro que era el Manual de Operación de Ingeniería Química de Perry. En ese libro ustedes pueden encontrar cómo se calcula la potencia, por ejemplo, para triturar, la potencia para moler, la potencia, etcétera. Ahí pueden encontrar bastantes formas de calcular potencia para procesamientos, para procesos.
Cierro paréntesis. Entonces, cuando calcule la potencia total, pues me voy a un motor, a un catálogo comercial de motores y selecciono cuál es el motor que yo necesito. ¿Entendido? Entonces, digamos que a mí que yo cuando hago el cálculo me da 8.35 caballos de fuerza. Entonces, me pongo un catálogo. Entonces, en el catálogo no voy a encontrar un motor comercial de 8.35. De pronto consigo uno de 10 caballos. Entonces, tomo el de 10 caballos. Pero tengo que tener en cuenta que el motor en sí tiene una eficiencia. Entonces, si usted ya bajaron el catálogo y lo están leyendo, pues se dan de cuenta que el motor tiene una eficiencia del 98, 90, 75%, depende de las características del motor. Entonces, si yo selecciono un motor de 10 caballos y una potencia y una eficiencia de 75%, significa que la potencia que sale del motor que yo voy a colocar me está saliendo de 7.5 caballos. Entonces no me sirve, porque yo necesito 8.35 caballos. Ese motor de 10 caballos no me sirve. Y eso solamente teniendo en cuenta la eficiencia del motor. Pero ahora cuando miramos el esquema, pero si tengo en cuenta todos los elementos que van a formar el sistema de transmisión, pues de pronto el de 10 caballos no me sirve, así tenga la eficiencia de 9%, de 90%, perdón. Porque tengo una eficiencia de 90%, me saldría el motor 9 caballos. Pero ¿qué ocurre con los otros elementos mecánicos que aparecen ahí? De pronto no me va a dar lo mismo. Entonces, una de las condiciones que yo tengo que tener en cuenta es que cuando yo determine la potencia del motor, tengo que tener en cuenta las eficiencias de todos los sistemas o elementos mecánicos que conforman el sistema, para saber exactamente cuánto es la potencia al final que yo voy a tener. Y concuerde, o sea, un poquito más grande, que la potencia necesaria para hacer el proceso. Y aquí cierro. ¿Queda claro? Aquí estamos partiendo que ya conocemos la potencia, pero en la realidad, cuando ustedes hacen un trabajo en la realidad, ese más o menos es el proceso. Vuelvo para el ejemplo. Entonces, en el ejemplo vamos a determinar primero cuántas etapas necesita el sistema de transmisión. Entonces, acuerden ustedes por mecanismos. O ahí miran en el libro del manual de Dudley, o en el manual de Inaceros, ahí viene cuánta es la razón de engranes máxima que se puede obtener con una etapa. Para cada tipo de engranes. ¿Listos? Para que lo busquen. Entonces vamos a hacer el diseño geométrico de transmisión de los engranes. Entonces lo primero que vamos a calcular es la razón de engrane. Entonces la razón de engrane la calculamos dividiendo las RPM del motor sobre la RPM de la mezcladora. Sería 900 sobre 120. Si la división está bien, vale 7.5. En este caso yo estoy colocando que ese 7.5 es menor o igual que la máxima razón permitida para dos engranes rectos conectados. Por lo tanto, haríamos un diseño de un tren de una sola etapa. Por ejemplo, si a mí me diera 20, pues 20 es mayor que la máxima. Usted tendría que mirar cómo hago el tren. ¿Cuál es la máxima razón? ¿Me quedaron dormidos? No, ingeniero. No, profesor. ¿Alguno se acuerda cuánto es la máxima razón? No me acuerdo. No, el que está hablando no le estoy entendiendo nada. Entonces, si después que averigüen, entonces en la próxima clase me acuerdo, entonces me hacen la pregunta. ¿Qué ocurre cuando sea máximo? En este caso vamos a hacer un tren de una... Eso es lo primero que tenemos. Vamos a hacer un sistema de transmisión por enlaces. ¿Cuántas etapas va a costar el sistema? Cuando ya tenga bien definido eso, ya empezó a hacer la transmisión. Bueno, de una vez voy a para no esperar hasta otra clase.
Supóngase que yo tengo... Suponga que tengo una razón de engranes. Suponga que la razón de engranes que vamos a trabajar sea igual a 24. Nos da 24. Y vamos a suponer que 24 pues no lo consigo con el sistema de transmisión que estoy trabajando. Entonces, ¿qué hacemos? Descomponemos el 24 en números primos. Tengo dos posibilidades. Una posibilidad es sacar la raíz cuadrada de 24. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 24? $4.89, ingeniero. 4.89. 4.89 por 4.89. Entonces haríamos dos etapas, cada etapa con una razón de engranes de 4.89, porque 4.89 por 4.89 nos da 24. Entonces haríamos dos etapas. Esa es una forma. Profe. Pero observen que, dígame. Profe, ¿podría explicar otra vez lo de las etapas? Sí, claro. Entonces, mire, cuando hay un par de engranes, no importa el tipo de engrane, eso es una etapa. O sea, si estoy conectando engranes rectos, eso es una etapa. Si conectando engranes y conectales paralelos, eso es una etapa. O dos cónicos, es una etapa. ¿Listos? No importa. Conectado dos engranes, eso es una etapa. Pero cuando yo conecto dos engranes, dependiendo del tipo, yo tengo una máxima razón de engranes, o sea, este valor, dividiendo la razón de salida sobre la RPM de salida sobre la RPM, perdón, la RPM de entrada sobre la RPM de salida. Entonces, si yo sobrepaso la máxima razón que me permiten dos engranes conectados, pues tengo que hacer varias etapas. Entonces, una posibilidad es esta. En este caso que yo tengo 24, una posibilidad es sacar la raíz cuadrada y obtengo 489. Entonces me darían dos etapas. Entonces digamos lo que vamos a hacer por engranes rectos, ¿listos? Digamos que lo voy a hacer por engranes rectos. Entonces, ¿cómo haría mi esquema, mi dibujo? ¿Qué tenemos acá? Ingeniero, Dígame. el MG máximo en dientes rectos es de 10.0. Ah, de 10. Ustedes observen que aquí nos daría mayor de 10. Como nos da mayor de 10, entonces tendríamos que hacer un tren de dos etapas. Y cada etapa valdría 4.89. Ahora queda más claro. ¿Sí me queda más claro, jóvenes? Sí, sí, señor. Sí, profe. Entonces observen. Por aquí sería la entrada, este mueve a este está montado en el mismo eje que este, entonces se mueve con la misma velocidad, y este mueve a este y este va a ser la salida. ¿Listos? Y ahí tendría un tren de dos etapas. Pero observen que tengo 489, 489, pues eso no me produce exactamente que tenga la velocidad que yo necesito al final, la velocidad exacta, sale un poquito reducida, pues yo tendría que trabajar con esa. Entonces aquí le hago la siguiente recomendación, miren. Acuérdense que les decía que tienen que ustedes ir mirando máquinas. Entonces, por ejemplo, si ustedes entran y miran un catálogo de bombas centrífugas, por ejemplo, entonces ustedes pueden mirar cuál es el rango de velocidades que ellas manejan. Pues para tener una idea uno. De modo que yo sepa que si yo esto fuera a mover una bomba, yo tengo, listo, porque como está en el rango, no hay ningún problema.
El problema es que no pudiera moverla porque está por debajo del rango. O me excede el rango, entonces yo voy a causar problemas. Entonces, repito, ojo, una de las cosas que tienen que tener bien claro son esas cositas, esas recomendaciones. La otra forma, ¿listos? Esa es una forma, sacar de la raíz cuadrada, pero de pronto cuando saque la raíz cuadrada me sigue dando mayor que el máximo, pues tengo que ir sacando raíces cuadradas, ¿queda claro? Pero digamos que tenemos esta misma razón de Engranes. Entonces, esa razón de Engranes la puedes componer en números primos. ¿Me acordamos? Ahora sí van a aprender ustedes para qué sirven los números primos. ¿Entendido? Los números primos son útiles para diseñar tren de engranes ordinarios, como en este caso, y para diseñar trenes planetarios. Los números primos son fundamentales. Entonces, componemos el 24. El 24 lo puedes componer de 2 por 2 por 2 por 3. ¿Listo? En números primos. Porque eso me da 24. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. Entonces yo podría hacer un tren de 4 etapas, ¿cierto? Una etapa de 2, la otra de 2, la otra de 2 y la última de 3. O yo podría hacer un tren, por ejemplo, de 8, que es menor que 10, ¿cierto? Por 3. Y serían 2 etapas. O podría ser un tren de engranes que uno que tuviera 4 por 6. O sea que ahí puedo ir combinando, ¿cierto? Ahí puedo ir combinando. Sin repetir, lógicamente. Combinar sin repetir. Porque da lo mismo que yo empiece con el de 3 y termine con uno de 2. Eso no puedo hacer uno de 2 por 12. ¿Por qué? Porque 12 sería mayor que 10. No me serviría. Entonces, observen que tengo hacer un tren de 4 etapas, o un tren de 2 etapas, o con este de 8 por 3, o uno de 2 etapas de 4 por 6. Miren, supóngase que aquí entrara a 1200. ¿Sí? Vamos a suponer. Dividan 1200 por 24. ¿Cuánto les da? 50, profe. 50. 50. Entonces, digamos que aquí vale 1200. 1200 dividido por 489, ¿cuánto le da? $245. 245. 245. Eso es la velocidad. 39. Esta es la que se mueve ¿cierto? Como este está conectado con el mismo E con esta es la misma velocidad Entonces, dividan eso que le dio por 489. Y esa es la velocidad con la cual se va a mover Debe ser 50. O aproximadamente 58. Sí, profe, 50. Sí, le da un poquito mejor de 50, ¿cierto? Bueno, Sí. hagámosla por este lado. Una 53. Si yo lo hiciera por este lado. Entonces, aquí tengo 1200 dividido por 8. ¿Cuánto les daría? 150. 150. Y este movería 150, por lo tanto, 150 dividido por 3 me daría 50. Saben que por aquí me daría más exacto, ¿cierto? No me daría... Haciendo la descomposición de números primos me quedaría como más claro. Cuando sea posible. Cuando no sea posible, pues lógicamente habrá que hacer el ajuste necesario. ¿Queda claro? Pues las etapas. Señor. Sí, sí. Bueno. Entonces, por eso es fundamental primero tener claro cuántas etapas va a costar el sistema. Ahora sí pasamos al siguiente paso, y en el siguiente paso, eso se debe hacer en cualquier tipo de elemento, en cualquier diseño que uno vaya a hacer en ingeniería mecánica. Eso lo hacen los civiles, eso lo hacen los arquitectos, es hacer un dibujo de lo que uno pretende hacer. Una representación de lo que yo quiero hacer. Entonces, vamos a hacer el esquema del sistema de transmisión. Entonces, el esquema del sistema de transmisión, ahí lo tenemos pintado. Una sola etapa, donde vamos a tener el motor. El motor tiene un eje. Si usted, repito, un motor eléctrico, si usted ya tiene el catálogo, pues tiene que ir mirando los ejes. Y ahí aparece cuál es el diámetro del eje que tiene el motor. El engrane, este es el piñón, el más pequeño, que es el que va a estar conectado con el motor. Está montado sobre un eje.
Y ese eje tiene que estar montado sobre unos soportes, que son estos. Bien sean rodamientos o bien sean cojinetes de deslizamientos. Pero yo tengo que conectar este eje, tengo que conectarlo con el eje del motor. Por lo tanto, aquí necesito un acople. Los acoples pueden ser permanentes no permanentes. Entonces, o sea, permanente significa que cuando ustedes conectan los dos ejes siempre van a estar ahí, a menos que se parta. Entonces, para permanente tenemos acoples de araña, acoples de cadena, bridas, etc. Ese tipo de acople nosotros no lo vamos a ver en clase, ¿listo? Y posiblemente no lo van a ver ni ustedes en ningún curso. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que consigan un catálogo de acoples permanentes. En esos catálogos de acoples permanentes aparece, siempre hay un ejemplito de cómo se hace la selección. Entonces, si ustedes lo consiguen y tienen alguna duda, pues me pueden preguntar con mucho gusto, yo les aclaro la duda. ¿Entendido? Y los no permanentes son los embragues, eso sí lo vamos a ver en clase. Los no permanentes, este sí lo vamos a ver en clase. Entonces, aquí necesito un acople. Yo tengo que estar seguro que cuando este motor mueva este eje, el eje sea capaz de moverme este engrane. Entonces, para que lo pueda mover, tengo que tener fijo, este engrane tengo que fijarlo al eje. Entonces, tengo que tener un sistema de fijación, tanto radial como axialmente. ¿Por qué? Porque ese sistema de fijación es el que me produce el movimiento de este engrane. Y este engrane me va a mover este engrane. Y para que este engrane mueva este eje, que está acoplado con el eje de la mezcladora y se produzca el movimiento en la mezcladora, pues tengo que tener fijo este engrane al eje. Entonces aquí tengo que tener un sistema de fijación. Ese esquema me permite a mí saber qué tipos de elementos de máquinas tengo que seleccionar, cuáles tengo que diseñar. Y voy colocando dimensiones ahí, las que necesito. Y aquí yo les cuento la eficiencia. Observen que si yo aquí tengo una eficiencia en el motor, pues este acople, porque si el acople es permanente, pues supone que la eficiencia es del 100%, lo que tramita aquí para allá, sí se puede asumir el 100%. Pero aquí en los soportes, por ejemplo, los rodamientos más o menos tienen una eficiencia del 98%. Los engranes tienen una eficiencia más o menos del 98%. Debo observar que aquí hay eficiencia, entonces tengo que ir multiplicando todas las eficiencias y el producto de toda la eficiencia la multiplico por la potencia que tiene el motor y esa es la potencia que me está llegando aquí. Entonces yo tengo que estar seguro que la potencia que me está llegando aquí es la que necesito para hacer el producto, tener el producto final que es una mezcla de agua arcilla con las características de humedad, de plasticidad que necesito. Porque si yo voy a hacer ladrillos, pues tiene que tener cierto grado de humedad la arcilla. No lo puedo pasar de ahí porque cuando haga la extrusión de la arcilla para producir el ladrillo, si está muy dura, pues va a tener problemas en la máquina. Y si está muy blandita, pues eso va a salir en un chorro y no me va a producir el ladrillo, el bloque. O la forma que tiene la boquilla para que me dé el tipo de ladrillo. O la tableta, lo que sea. ¿Qué es lo que necesita? Para este caso, para el ejemplo que estamos haciendo, que solamente me interesa, ¿qué? Me interesa determinar los diámetros de paso de cada engrane, estos diámetros de paso que estoy señalando aquí, de cada engrane. Necesitamos determinar el ancho de cara del engrane. Y necesitamos determinar a qué distancia de la cara, esta es la cara del engrane, voy a ubicar los soportes. O sea, la distancia A y la distancia B. Esas distancias son distancias recomendadas. Y aquí voy a aclarar lo mismo. Mire, las recomendaciones, uno tiene la potestad de asumirlas o no asumirlas. Y uno corre el riesgo de atreverse a ver qué ocurre.
Pero se supone que quien estaban dando unas recomendaciones es como cuando el papá y la mamá le dan unas recomendaciones. Pues ellos ya tienen unos años recorridos, unos años vividos. Por lo tanto, saben. Y uno está, bueno, uno no, porque ya estoy muy viejo, pero ustedes que están jóvenes, pues uno tiene que ponerle cuidado a las recomendaciones de papá, de padres, recomendaciones de hermanos mayores que de pronto han tenido esa misma experiencia. Uno lo puede tomar o no puede tomar. Entonces, esa recomendación de la distancia entre soportes, usted la pueden encontrar en el libro de Dudley o en el manual de Inacero si leen. ¿Entendido? Mire, lo más fácil para mí es decirles tanto, pero yo no gano nada con eso porque si yo les digo eso, entonces usted no lee. Y lo que uno gana con esfuerzo nunca se le olvida. Lo que yo he ganado con esfuerzo. Mire, yo siempre pongo los ejemplos muy prácticos. Si no estuviéramos en pandemia, el Banco de la República, Cúcuta, sede de Cúcuta, allá hay una biblioteca. Allá le prestan libros a uno. No solamente los libros que están ahí en esa biblioteca, sino en cualquier biblioteca del Banco de la República de Colombia. Se lo traen a uno y dicen, mira, durante 15 días tiene este libro, úselo y luego nos lo trae. Son libros, recomendaciones. Pero como eso es gratis, la gente no va. La gente no lo utiliza. Allá presentan obras musicales, presentan gratis, pero como es gratis, la gente no va. Pero haya que cobren un concierto en el estadio, la gente va. Paga por ir. En el teatro municipal, obras de teatro gratis. Y uno va, y casi siempre nos vemos los mismos allá. Entonces, ¿por qué? Porque como eso es gratis, uno ya debe ser bien malo para uno ir a esa vaina. Entonces, por eso lo más fácil para mí es decirles, mire, eso vale tanto. Entonces, ustedes no leen. Como no hacen ningún esfuerzo, pues al ratico ya se les olvidó. Entonces, les recomiendo que lean. ¿A qué distancia entre soportes se deben de colocar los engranes? Observen que yo tengo dos posibilidades de colocar los engranes. Una posibilidad de colocarlos así de esta manera, que el engrane quede por dentro de los dos soportes. Y la otra manera es colocar los dos soportes aquí y el engrane quede por fuera. Cada tipo de montaje, cuando lean ahí en el libro de Dudley, cada tipo de montaje tiene un nombre específico. Por ejemplo, este tipo de montaje se llama María. ¿Listo? Y cuando se monte el contrario se llama Sofía. Cuando se monte se va a llamar Sofía. Yo tengo que saber cómo voy a hacer el montaje, repito. Eso tiene que ver cuando yo hago el diseño de una máquina. Yo tengo que pensar en lo siguiente. Tengo que pensar en mantenimiento y en funcionamiento. Porque no solamente yo tengo que hacer el diseño de la máquina. No, yo tengo que decir cómo va a operar la máquina. Tiene que operar en vacío. Tiene que arrancar en vacío. Segundo, que el motor tiene que estar conectado a una fuente de 440 voltios. Y así sucesivamente. Yo tengo que decirlo, paso a paso. Ese es el manual de funcionamiento. Y tengo que hacer el manual de mantenimiento. Que al final del trabajo se lubrique y le doy el tipo de lubricante. O que cada 8 horas, o que cada semana, se le haga limpieza y se haga una relubricación del sistema, de lo que haya que lubricar. Mire, es que yo no sé, quítense de la cabeza la palabra periódica, porque colocan lubricar periódicamente. Es que periódicamente puede ser cada siglo, o cada semana, o cada 3 horas. No, hay que estipular ese tiempo exacto. Cada 3 días, cada 8 horas, cada 15 días, cada 6 meses. Uno tiene que indicar, o nunca, o solamente cuando se dañen, cámbielos. Hay rodamientos que vienen autolubricados. Cuando cumplen su vida, listo, se sacan y se colocan otros. Eso no hay que lubricarlos. Yo no tengo que pensar en el mantenimiento. Si yo debo bajar piezas para hacer el mantenimiento, pues tengo que hacer la forma más práctica, de modo que el desmontaje sea muy sencillo, muy rápido.
Si el mantenimiento va a ser con un tiempo muy corto. Si cada 8 horas tengo que estar bajando una pieza, pues necesariamente tiene que ser una forma fácil que yo pueda bajar fácilmente la pieza y no me complique la vida. Y no le complique la vida a los que van a hacer el mantenimiento. Entonces, por eso yo tengo que tener en cuenta cómo voy a hacer el montaje. Sigo. Entonces, observen que aquí el ancho de cara corresponde igual para los dos engranes. Generalmente, por lo general, el ancho de cara es igual para los dos engranes, por lo general, no siempre. Entonces, les dejo a ustedes de tarea que averigüen en qué casos el ancho de cara no se toma igual. Por ejemplo, el piñón sea más grande que el ancho de cara del piñón sea más grande que el ancho de cara de la rueda. ¿Para qué condiciones? Estas son las dimensiones básicas que nosotros vamos a determinar. Los diámetros de paso, el ancho de cara, el número de dientes de cada engrane y esta distancia A y esta distancia B. Entonces seguimos. Como vamos a hacer el diseño de engranes, tengo que definir el proceso. Acuerden que estamos en síntesis. La síntesis es donde yo defino formas, tamaños, procesos, etc. Entonces definimos el método de fabricación. Lo vamos a hacer por fresado. Sistema de dientes. ¿Qué sistema de dientes vamos a utilizar? Acuerda que tenemos un sistema de dientes estándar y un sistema de dientes no estándar. Entonces, digamos que utilizamos un sistema de dientes estándar de altura completa. ¿Sí, dígame? Por la asma, profe, es lo que siempre se elige, ¿cierto? No, independientemente de la norma. ¿Ya? Independientemente de la norma. Los sistemas de dientes no dependen de la norma. Cuando hablamos de un sistema de dientes estándar es porque vamos a utilizar la norma. No importa la norma. Si hablamos de diente no estándar, no utilizamos ninguna norma. ¿Ya claro? Ahora los dientes. Los dientes pueden ser de altura completa o de altura recortada. Yo le puedo recortar a la cabeza del diente, le puedo cortar un pedazo. Pero la idea no es recortarle todo, pero le puedo recortar un pedazo. Entonces el valor de K cambia. Entonces si yo recorto el 20%, el valor de K es de 0,8. O sea, K es el complemento de lo que yo recorto. ¿Ya claro? Si yo recorto el 25%, el valor de K sería 0,75, el complemento, en valor absoluto. Seleccionamos la herramienta de corte. Como lo va a hacer por fresado, pues selecciono la fresa. Digamos que voy a utilizar una fresa de paso diametral 2 dientes por pulgada y un ángulo de presión de 25 grados. Esta herramienta de corte, pues yo la selecciono con base a lo que yo tengo, la disponibilidad de herramientas de corte que yo tengo. Si yo lo fuera a hacer aquí en Cúcuta, y lo fuera a hacer en la Universidad Francisco de Paula Santander, en los talleres, pues tendría que saber qué tipo de fresas tienen a la universidad. Si lo fuera a hacer aquí en Cúcuta o en un taller donde hacen engranes aquí en Cúcuta, pues tengo que saber con qué herramientas de corte cuenta ese taller para poder yo hacer el diseño. De esa herramienta de corte depende de la disponibilidad. En este caso, porque no tenemos ninguna limitación de espacio. Aquí yo no tengo ninguna limitación de espacio, entonces yo escogería la herramienta de corte a mi gusto. Pues a mi gusto no tanto a mi gusto, sino a la disponibilidad de herramientas que yo tenga. Como ya tenemos el proceso y tenemos la herramienta de corte, determinamos cuál es el mínimo número de dientes en el piñón para evitar la interferencia. Acuérdense que uno de los problemas que tiene el perfil de involuta es el fenómeno de la interferencia. Tienen que repasar los mecanismos, qué es lo de la interferencia. Para que no exista socavación, no exista destanolamiento o fresado del diente. Ni en el momento que se esté fabricando, ni cuando se monte el sistema. El problema cuando se esté fabricando no hay ningún problema porque uno se dio cuenta que hizo el espesor del diente más pequeño porque lo estanoló mucho. Le hizo un fresado muy grande. El problema es cuando esté operando. Que como un diente comienza a socavar el filete del otro diente, llega un momento determinado que se parte. Y el problema cuando se parte eso es que hay sobrepicos de voltaje. Entonces ahí es donde está el problema. No tanto en el momento que esté fabricando, porque me doy de cuenta y lo puedo remediar. Pues gasto plata haciendo por descuido mío. Entonces, cuando es por fresado,
Acuerden que aplicamos esta ecuación. 2K, K es si es altura completa o altura recortada. Seno cuadrado del ángulo de presión. Cuando hacemos la operación tomamos el mayor entero. El mayor por 1 digo por el seno cuadrado 25. Si usted hace la operación, eso le da decimales. Si hagan la operación y me dicen cuánto les da. $11.19. 11,19. Entonces el mayor entero es 12. ¿Listos? Tomamos el mayor entero que son 12 dientes. Es el mínimo número de dientes que tiene que tener el piñón. Por lo tanto, ahí en adelante cualquier número de dientes que nosotros coloquemos. 12 o más de 12. Entonces ya podemos definir el número de dientes de los engranes. Entonces, para el piñón, tomamos que el número de dientes del piñón debe ser mayor o igual al mínimo calculado. En este caso vamos a tomar 12. Y el de la rueda debe ser igual a la razón de engrane multiplicado por el número de dientes del piñón. La razón de engrane es 7.5. Multiplicamos por 12 y nos da 90. O sea que la rueda tiene 90 dientes y el piñón tendrá 12 dientes. Determinamos el diámetro de paso. El diámetro de paso lo determinamos dividiendo el número de dientes por el paso diametral. Tomamos que el paso diametral vale 2. 2 dividido por 2 me da 6 y 90 dividido por 2 me da 45. Ahí tendríamos los diámetros de paso del piñón y el diámetro de paso de la rueda. El ancho de cara. Es lo mismo, el ancho de cara lo tomamos con base a las recomendaciones. Cuando veamos el diseño de los dientes, miramos por qué esa recomendación, el porqué de esa recomendación. La recomendación de la ACMA, y no solamente de la ACMA, sino de todos los sistemas, de todas las normas, llámese GIS, DIN, cualquier norma, recomienda que el ancho de cara tiene que estar comprendido entre 3 veces el paso circular y 5 veces el paso circular. Repito, más adelante cuando veamos el diseño, miramos el porqué de esa recomendación. O sea, ¿de dónde sale esa recomendación? Como ya conocemos el paso diametral, ¿se acuerdan ustedes que el paso circular es igual a pi sobre el paso diametral? Entonces digamos que tomamos el promedio, tomamos que el ancho de cara es la mitad de entre 3 y 5. El promedio sería 4. Entonces tomando más o menos 4 veces el paso circular aproximadamente, nos daría 6 pulgadas el ancho de cara. Entonces ya tenemos que el ancho de cara va a tener 6 pulgadas. Entonces ya tenemos el número de dientes, los diámetros y el ancho de cara. Ahora vamos a mirar a qué distancia de los soportes lo vamos a colocar. Entonces ahí es donde yo aplico la recomendación. Listo, yo voy a colocar aquí un valor. Cuando ustedes miran la recomendación, pues miran a ver si ese valor se ajusta a la recomendación o no. Ingeniero, disculpe, ¿puede devolver un momentico la diapositiva? Sí, claro. Ingeniero, el D2 y el D3 salió de Z dividido en P por la potencia del motor eléctrico, ¿eh? No, P es diámetro de paso. Ah, sí, señor. El diámetro de paso es 2. Listo, gracias. Bueno, miren, generalmente la idea en el diseño es que uno haga las cosas simétricas. Toda la naturaleza, en toda la naturaleza hay simetría. Cuando no hay simetría, eso le llama la atención a uno cuando las cosas no son simétricas, le llama la atención a uno. O uno mira, o uno queda fascinado, o uno no mira porque le causa a uno alguna aversión. Por lo general, la idea es que uno tome simetría, o sea que el valor de A y de B sean iguales. Uno coloca las cosas no simétricas en máquinas cuando hay impedimentos. El espacio no me permite a mí hacer la simetría. Entonces tengo que hacerlo asimétrico por cuestión de espacio. Entonces, por lo general hay que hacer simetría. Entonces tomamos el valor de A y de B iguales, en este caso. Entonces yo voy a tomar que el valor de A y de B, de acuerdo a recomendaciones, va a ser 12 pulgadas. Entonces ya tenemos definido lo que teníamos acá en el
en el esquema, lo que íbamos a calcular ya lo tenemos calculado. Y viene la pregunta, ¿pueden operar adecuadamente los engranes? Ya calculé que tiene 12 dientes el piñón, 90 dientes la rueda, con una herramienta de corte que va a tener un ángulo de presión de 25 y un paso diametral de 2 dientes, y 2 dientes van a ser de altura completa, y lo vamos a hacer por fresado. Eso ya está definido. Lo que tengo que asegurarme yo es que los dientes se operen adecuadamente. ¿Sí? ¿Cómo hago para responder a esa pregunta? ¿Qué tengo que calcular? La razón de contacto. La razón de contacto, correcto. Eso sí lo hacen ustedes, ¿entendido? ¿Cuánto tiene que ser la razón de contacto mínima en lo real? 1.2, creo. 1.2 y menor de 2, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen de calcular la razón de contacto y mirar que esa razón de contacto para estos engranes que acabamos de diseñar sea mayor o igual a 1.2 y menor de 2. Si está dentro de ese rango, listo, operan adecuadamente. Seguimos. Entonces, yo voy a suponer que cumplen y sigo, ¿listos? Ustedes tienen que calcular la razón de contacto para que repasen mecanismos. Determinamos la velocidad en la línea de paso. Ya sabemos cómo calcularla. Multiplicamos el diámetro del piñón por las RPM del piñón, dividimos por 12. O multiplicamos el diámetro de la rueda por las RPM de la rueda, dividimos por 12. Y tiene que dar el mismo valor. ¿Listos? Tiene que dar el mismo valor. Pero nos dan 1413.7 pies por minuto. Esa es la velocidad de la línea de paso. Ya hicimos el diseño geométrico de los engranes. Pasamos al siguiente punto, que es el diseño del eje motriz a carga estática. Para hacer ese diseño, como vamos a diseñar, debemos calcular una potencia que se llama potencia de diseño. Esa potencia de diseño se determina multiplicando la potencia nominal, o sea, la potencia que tiene el motor, la potencia de placa del motor, multiplicada por un factor de diseño. En este caso, la potencia de placa del motor es de 7.5 caballos. El factor de diseño lo que hace es tener en cuenta posibles sobrecargas que puedan aparecer. Esa potencia de diseño depende de la fuente de energía, en este caso es un motor eléctrico, y de la máquina conducida, que en este caso es una mezcladora de arcilla. Entonces ya hay tablas donde dice para un motor de esto y un motor eléctrico y una mezcladora de arcilla, el factor de diseño es de tanto. Esas tablas las pueden encontrar ustedes en el libro de MOD o en el libro de Spot o en el libro de Hand-Rom. ¿Listo? Buscan. Ahí se llama factor de diseño o de aplicación o de sobrecarga. En el libro de Chigla hay una tabla, pero es que en esa tabla yo tengo que saber. En el libro de Chigla hay una tabla, pero yo tendría que saber qué tipo de carga produce un motor eléctrico y qué tipo de carga produce una mezcladora de arcilla. Mientras que en el libro de Spot, Mod o Hand-Rom aparecen diferentes tipos de maquinaria y de cada tipo de carga, qué tipo de carga produce. Ustedes les recomiendo que miren para que saquen esa tabla. Si usted mira ahí en el libro estoy mirando el libro de Chigli, ahí hay una tabla. Ya les digo en qué página está. Tabla, esa es la página 738. Dice factores de sobrecarga. Pero ahí dice fuente de potencia, uniforme, impacto ligero, impacto medio, pero no me indica el tipo de fuente de energía. Máquina impulsada, uniforme, impacto moderado, impacto pesado, y ahí viene el valor. Si yo tengo una fuente de potencia de impacto ligero o una máquina impulsada de impacto pesado, el factor de diseño sería, o de sobrecarga sería 2. Pero observen que esa tabla viene incompleta porque no me indica a mí qué tipo de carga produce la fuente de energía, ni qué tipo de carga produce
la máquina impulsada. Mientras que si usted mira en el libro de Mott, de Spot, de Hanrock, ahí sí aparece clasificadas las máquinas. Pues no todas, pero sí aparece una gran cantidad de máquinas. Entonces, este factor de diseño lo estoy sacando. Para un motor eléctrico y una mezcladora de arcilla, el factor de diseño es de 1.5. ¿Eso qué significa? Que el sistema puede soportar hasta un 50% adicional de carga. Es que las sobrecargas se presentan de diversas formas. Por eso, por ejemplo, que las empresas comercializadoras de energía, pues en Colombia es una sola, que se llama EPM, que es un monopolio que tienen los antioqueños. Ellos tienen que decirle a las empresas cuándo van a quitar la energía. ¿Para qué? Para que las empresas que tienen su propia subestación, su propia planta, entren a operar con la planta mientras cortan la energía. ¿Para qué? Para que no haya ningún impacto. ¿Entendió? Si hay un problema por falla imprevista por la comercializadora de energía, si hay una falla, hagan de cuenta que volaron una torre. Ahí sí no hay forma de que ellos avisen, ni que la guerrilla avisen, ni que los paramilitares dicen a volar una torre. No, eso la vuelan. Entonces, a la energía cortarse, hay picos de voltaje. Y esos picos de voltaje elevan las cargas. Y ahí posiblemente ocurra una falla. Si esas sobrecargas son mayores que las que previamente uno estableció. ¿Sí? O yo estoy haciendo una trituración y resulta que para el molino se fue un pedazo de hierro. En vez de ir lo que voy a triturar hueso, por ejemplo, estoy triturando hueso de animales para hacer alimento para animales, porque a partir de los huesos de animales se hacen alimento para animales. Y estoy triturando eso y resulta que en la triturada se fue un pedazo de hierro, de acero. Y cuando yo donde estoy triturando, pues lógicamente no sobrecarga, debido a que eso no está diseñado para que triture materiales metálicos, sino únicamente hueso. Entonces, para eso hay que tener en cuenta el factor de diseño. Entonces, multiplicamos la potencia nominal por un factor de diseño. Entonces, ya en la próxima clase se supone que ustedes ya tienen esa tablita. Entonces, multiplicando 7.5 por 1.5 nos daría una potencia de diseño de 11.25 caballos. La potencia de diseño, repito, lo utilizo cuando yo vaya a diseñar. Cuando yo vaya a evaluar, y yo voy a hacer una evaluación, más adelante hacemos un ejercicio sobre eso, yo tengo que utilizar la potencia nominal, o sea, utilizo los 7.5 caballos, porque a eso es que va a funcionar, no va a funcionar otra potencia diferente. Ya calculamos la magnitud de las cargas, conocemos la potencia y conocemos la velocidad en la línea de paso, podemos calcular la carga tangencial. Entonces, la potencia la calculamos, teniendo en cuenta la carga tangencial, la velocidad en la línea de paso y el factor de conversión. En este caso, como estamos trabajando en el sistema inglés, colocamos la potencia, en este caso vamos a diseñar, colocamos donde está H, colocamos la potencia de diseño. K3 sería 33.000, que es el factor de diseño. Y ahí despejamos la carga tangencial y nos queda 262.6 libras. El sistema está montado para que opere a distancia estándar entre centros. Entonces calculamos la carga radial. La carga radial la calculamos multiplicando la carga tangencial por la tangente del ángulo de presión. En este caso, repito, porque van a operar a distancia estándar entre centros, el ángulo de presión es el ángulo de presión estándar. Si fuera a operar a distancia extendida entre centros, el ángulo de presión sería 122.5 libras. Perdón, sería el ángulo de presión de operación, disculpe. Ya tenemos la magnitud de las cargas. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar la dirección de las cargas. Para hallar la dirección de las cargas, lo que vamos a hacer nosotros es el diagrama de cuerpo libre de cada engrane. Entonces ahí tenemos el engrane impulsor, que es el piñón. Lo hacemos como está en el dibujo, en el esquema que hicimos inicialmente. Allá en el esquema, yo no coloqué, repito, en el esquema no lo coloqué, el sentido de giro del motor. Es el sentido de giro. Entonces aquí estamos viendo, lo vemos como un rectángulo, es la vista de frente, y el círculo corresponde a la lateral izquierda. Y vamos a suponer que
el piñón está girando en sentido horario. ¿Listo? Porque el motor gira, el eje del motor gira en sentido horario. Entonces me hace girar, como está acoplado al eje donde está montada la engrane, pues gira en sentido horario también, el piñón. Entonces la carga radial siempre va apuntando hacia el centro de rotación. Ahí colocamos la carga radial. Ya tenemos el valor, la magnitud. Tanto para la rueda como para el piñón tiene el mismo valor. La carga radial en la vista lateral queda en el punto de paso. Acuerden que ahí donde está aquí, donde estoy señalando, ahí queda el punto de paso, ahí queda la carga radial. Y en la vista frontal, la carga radial queda ubicada en la mitad del ancho de cara. Esta queda ubicada en la mitad del ancho de cara. La carga tangencial, la carga tangencial en el engrane impulsor, que es el que tenemos ahí, el engrane que está conectado a la fuente de energía, tiende a impedir el movimiento de rotación. Te vas a ver que como está girando en sentido horario, la carga tangencial tiene que ir en ese sentido para que frene, trate de definir el sentido de giro. En la vista frontal, la vemos como un punto, entonces no la pintamos. Pero observen que este gira en este sentido, en sentido horario, la carga tangencial iría en este sentido. Si la carga girara en sentido horario, la carga tangencial iría en sentido contrario, para que impida el movimiento. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre del engrane impulsado, que es la rueda, las cargas van en sentidos contrarios. La rueda está girando en sentido horario. La carga tangencial ayuda al movimiento. En el impulsor impide el movimiento. En el impulsado ayuda al movimiento. Y la carga radial siempre apunta hacia el centro y en la mitad del ancho de cara. Entonces, que ya tenemos nosotros colocadas las cargas fundamentales. Ahora hacemos el diagrama de cuerpo libre del eje. Entonces ahí tenemos nosotros pintado el piñón montado sobre el eje. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar los ejes ortogonales. Ahí tenemos los ejes ortogonales. Lo ubicamos en un soporte. Entonces digamos que yo lo coloco en el soporte. A alguno le ocurre por colocarlo en B. Eso sí, cada uno lo coloca donde quiera. Pero lo más lógico es que uno lo coloque en el lado izquierdo. Y ubicamos las cargas. Así como la calculamos, la determinamos en el diagrama de cuerpo libre anterior, colocamos las cargas aquí. La carga radial va apuntando hacia el centro en la mitad del ancho cara. Y la carga tangencial en este caso va saliendo. ¿Por qué va saliendo? Porque la carga... Voy a regresarme a la diapositiva anterior. La carga tangencial va apuntando hacia la derecha. Acuerden que esta cara, si yo la colocara en lo real, en el espacio tridimensional, va hacia atrás. O sea, yo la giro en sentido, visto por encima, en sentido horario. Entonces, o sea, cara va para allá. ¿Alguna duda? Por eso es que aquí la pintamos. ¿Cómo? Que todo bien. Listo. Ya pues colocamos la carga tangencial saliendo. Ya ahora pintamos las reacciones. Tendríamos una reacción en Y, A sub Y y B sub Y, que controlan la carga radial. Una reacción en Z, A sub Z, B sub Z, que controlan la carga tangencial. Y un torque, que es la que produce la carga tangencial. Acuérdense que uno puede colocar la dirección de las reacciones como uno quiera. Cuando uno calcule por estática las reacciones, si le da signo negativo significa que al contrario a lo que uno supuso. Simplemente es eso. Y aquí solamente hablo porque el resto lo saben hacer ustedes. Listo, hasta aquí es lo que corresponde. Sigo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues determinar las reacciones. Aplicamos estática. Sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de momento igual a 0. Mire, yo les recomiendo que apliquen determinantes para hallar las reacciones. Es más sencillo, más fácil. El método de determinantes que ponerme a aplicar por separado.
¿Entendido? Determinante significa que voy a hacerlo vectorialmente. Acuerden que el momento es R cruz F. ¿Listo? Y de esa manera uno lo puede hacer por determinantes, que es más sencillo. Después que determine el valor de las reacciones, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer el diagrama de cortante y momento flector. Acuérdense que la carga radial produce un esfuerzo de flexión en el eje. Y la carga tangencial produce un esfuerzo de flexión en el eje. Entonces tenemos que hacer los diagramas de cortante y momento flector en cada plano, tanto en el plano YX como el plano ZX. Lo mismo que para el momento que para el cortante. Hallamos el momento de flexión máximo. Y aplicamos la teoría de diseño de ejes a carga estática. Entonces, para hacer el diseño tenemos nosotros tres metodologías, independientemente del tipo de elemento de máquinas que ustedes vayan a diseñar. O sea, eso no es solamente para acá. ¿Listos? Voy a diseñar un resorte, entonces yo puedo hacer cualquiera de estas vías que voy a colocar aquí. Una primera forma es que yo selecciono el material y con base al material determino cuál es la geometría que necesito. Esa es una manera de hacer el diseño. Otra manera es seleccionar la geometría, o sea, defino la geometría y con base a la geometría determino qué material voy a tener para esa geometría. Y la tercera vía, defino material y geometría y determino qué tan seguro es eso. Ya digamos que como ustedes van a hacer esta parte, ¿listo? Ustedes van a hacer esta parte. Yo ahorita que termino la clase les envío el enunciado del programa para que ustedes, ojo, la diapositiva les envío es al final cuando termine la primera unidad. Acuérdense que la diapositiva lo que tengo aquí son resúmenes, el resto lo hablé yo. Profe, pero nos puede enviar, por favor, en las horas de la tarde, cuando nos mande el enunciado, la grabación de la clase, por favor. Sí, apenas yo la mire, usted la puede bajar de Google Drive. ¿Listos? Listo, profe, gracias. Entonces, vamos a hacer la siguiente metodología. Vamos a seleccionar el material y determinamos la geometría. ¿Listos? Entonces, digamos que nosotros vamos a seleccionar material, por ejemplo, IC 1020 CD, estirado en frío. ¿Listo? Un acero IC 1020 estirado en frío. Para hacer el diseño del eje a carga estática nada más. ¿Listos? Y con base a eso determinamos la geometría. Entonces buscamos una teoría de diseño de ejes. En este caso la más conveniente es la de energía de distorsión. La energía de distorsión me permite a mí determinar el diámetro. Pero acuérdense ustedes que uno tiene que tener un factor de seguridad. Voy a eso. Vámonos para el factor de seguridad. El factor de seguridad. Miren, el factor de seguridad no es un número, una corazonada. Me late que eso es como 1.5. No, es que como el viejo ese, allá en diseño de 1 y en diseño 2 siempre utilizaban 1.5. Pues debe ser 1.5. No, eso depende. El factor de seguridad depende de muchos factores, pero uno de los factores más importantes es el factor de riesgo de la vida humana. Miren, les voy a mostrar unos factores de seguridad. Ahí en el libro de Chigli. Ya les digo la página para que miren ustedes ahí. En la próxima clase traigo otro libro. Pues para que den cuenta que en todo libro van a encontrar la información que estoy indicando. No es... Lo que ocurre es que en algunos libros hay más información que en otros. Es la diferencia. En la tabla, en la página 885 del libro de Chigli, está la tabla 1725. Dice factores mínimos de seguridad para cables metálicos de acero. ¿Por qué? Porque esos cables metálicos los vamos a utilizar en sistemas de elevación. Se llega a caer un sistema de elevación y alguien vaya pasando por ahí. Puede ser que solamente esté subiendo materiales. Pero alguien vaya pasando por debajo y se caiga esa vaina. Entonces, por ejemplo, mire, si estoy haciendo un malacate, el factor de seguridad es 5.
Si estoy haciendo un elevador, elevadores privados vale 7.5, para elevadores de grano vale 7.5. Si estoy haciendo Profe, ¿qué página es? 885. Si estoy haciendo un diseño de un elevador de pasajeros y ese elevador va a 1500 pies por minuto, el factor de seguridad es 11.9. Entonces, el factor de seguridad no es pálpito. El factor de seguridad, hay recomendaciones ya definidas, por ejemplo. Si yo voy a diseñar un puente, pues me dice el factor de seguridad de un puente es de tanto. Puente metálico, que lo puede diseñar un ingeniero mecánico. Entonces uno tiene que buscar recomendaciones respecto a factores de seguridad. En el libro de Han Robb, ese sí no lo tengo aquí a la mano, pero en el libro de Han Robb, ustedes buscan ahí factores de seguridad. En el libro de Han Robb viene, si no estoy mal, la memoria no me falla, viene aplicación de la norma ASME para factor de seguridad, creo. Entonces ahí tienen en cuenta, para determinar el factor de seguridad, vienen unas dos tablitas, donde se tiene en cuenta el factor humano, los materiales y el diseño. Se tiene en cuenta esos tres factores. Y viene la combinación de esos factores, me produce a mí un factor de seguridad. ¿Por qué el factor humano? Porque no es lo mismo, ¿entendido? Mire, no es lo mismo, si para montar las piezas yo necesito el proceso de soldadura, pues ustedes ya vieron soldadura, saben que para el proceso de soldadura yo no puedo colocar a cualquier soldador, cuando son trabajos grandes, yo no puedo colocar a cualquier soldador a que me solde. Tengo que colocar un soldador calificado, que tenga la certificación. Si no está certificado, no lo puedo colocar a trabajar. Pero hagan de cuenta que yo estoy en un pueblito, de los pueblitos que uno conoce porque los mencionan, porque la guerrilla se tomó el pueblo, porque los paramilitares tomaron el pueblo, o porque hubo un derrumbe, un desastre. O sea, uno sabe que esos pueblitos existen porque ocurrió algo desastroso. No más. ¿Cierto? Y entonces uno necesita hacer un trabajo allá, haga de cuenta que el alcalde que tiene una visión grande, entonces va a hacer un coliseo. Entonces necesita hacer la estructura metálica del coliseo porque hace una cosa buena para el pueblo. Y entonces uno va a hacer allá y uno no lleva soldador y uno necesita soldar allá, pues tiene que utilizar al que está ahí en el pueblo, entonces uno tiene que tener un factor de seguridad grande. Cuando uno de eso tiene que tener en cuenta un factor de seguridad grande porque el soldador que está ahí en el pueblo de pronto es un soldador que él aprendió, empíricamente él aprendió. De pronto mirando, miró por internet y aprendió. Tiene esa capacidad de aprendizaje. Mientras que aquí en Cúcuta sí encuentro soldadores calificados. El material. Si estoy, pues hagan de cuenta que estoy en Villacaro. No sé si algunos de ustedes saben de qué es Villacaro. Eso es de la provincia de Ocaña. Estoy en Villacaro. Y necesito un acero. Pues de pronto ahí en Villacaro no lo ve, ni pronto ni lo encuentro ahí. A Ocaña, de pronto tampoco en Ocaña, que es la cabecera de la provincia. Lo más cercano sería irme para Cúcuta, irme para Bucaramanga o irme para el Cesar. La pregunta es, ¿ellos me venden certificado el producto? No más aquí en Cúcuta. En Cúcuta yo voy a donde venden material y digo, necesito un acero 1010, estirado, rolado en caliente. Yo me lo saco y me dicen este. Y yo como sé que me están vendiendo el acero que lo estoy pidiendo. Porque el vendedor me está diciendo, si yo necesito entregar, yo tengo que pedir certificación. O sea, que me certifique que el material que me está vendiendo es acero 1010, rolado en caliente. Si no, tengo que hacerle pruebas al material. Para eso está el laboratorio de resistencia material de la universidad. Y ustedes han dado cuenta que allá vienen haciendo pruebas de laboratorio externas. Generalmente para el sistema de concreto. ¿Por qué? Porque ellos tienen que garantizarle al que está haciendo la obra, tiene que garantizar que lo que está colocando ahí es lo que dice la norma. De modo que si ocurre la falla, uno dice, miren, no, que el material falló, no, pero a mí me lo vendieron así, mire. O la universidad cuando hice la prueba, mire, eso fue lo que me dio la universidad a mí.
O sea, yo tengo que tener certificado, pero en ese caso, cuando yo no tengo, si no me dan certificación, ¿cómo sé yo que el material que estoy colocando realmente es el que yo necesito? Y eso es una gran falla que hay en los proyectos de grado. En los proyectos de grado, cuando calculan cuando hacen los diseños, se basan en los libros de diseño. Y estos libros de diseño son certificaciones hechas en laboratorios de Estados Unidos y materiales producidos generalmente en Estados Unidos. No son aceros producidos aquí en Colombia. El muchacho hace el proyecto de grado, construye a veces, construye y coloca, pues lógicamente funciona. Y hasta la presente no ha habido ningún problema. Pero no hay ninguna certificación de los materiales. Algunos sí le hacen pruebas. Algunos sí toman el material, hacen la probeta y le hacen las pruebas para saber exactamente, determinar la resistencia a la afluencia, la resistencia última a la tensión. O sea, determinan las propiedades mecánicas del material y están seguros de que ese es el material. Ya hacen pruebas de laboratorio para mirar, pruebas de metalografía para mirar la estructura metálica y comprobar de que es el acero que le están vendiendo. Cierro el paréntesis. Entonces, el factor de seguridad, repito, yo les recomiendo que miren ahí en el libro de Hanrob o busquen recomendaciones. Recomendaciones para cuál es el factor de seguridad para estas cosas. Hay en algunos libros, por ejemplo en el MOD, a veces dice, para ejes de tipo industrial se recomienda un factor de seguridad de tanto. O sea, hay recomendaciones que ustedes pueden mirar. Por eso les repito que lo importante es que ustedes lean. O sea, como vamos a diseñar una eje de carga estática, pues ustedes lean diseños de ejes de carga estática y ahí hay recomendaciones para acá mirando. Listo, entonces ustedes hacen esa parte. Y la otra parte es esta también. Sistema de fijación del piñón al eje. Entonces digamos que nosotros vamos a seleccionar, para fijar el piñón al eje, vamos a seleccionar una cuña y un tornillo prisionero. La cuña me hace fijación radial y el prisionero me hace fijación axial. ¿Qué ocurre? En este caso, yo coloqué el piñón así sin cubo ni masa. Aquí tengo el piñón. Si yo lo dejo así, si el piñón va a ser de esa manera, pues solamente ahí tendría que hacer, únicamente le podría hacer fijación radial. Yo tengo que estar seguro que esa misma fijación radial, si no tendría que ponerle una tapa, o una arandela, o un anillo de presión, para que me lo mantenga. Perdón, si le coloco la cuña me da fijación radial. Tendría que colocarle una tapa, una tapa roscada, un anillo de presión, una arandela de presión para que me lo fije axialmente. De modo que este es el eje, de modo que este engrane no se mueva axialmente, no haga este movimiento así como estoy indicando aquí. No se mueva en este sentido. No es lo mismo, si yo le coloco cubo, o masa pero con Z. Este es el cubo. Si yo le coloco cubo, ¿cierto? Aquí cubo. Entonces aquí pasaría la cuña, aquí metería la cuña y aquí colocaría el prisionero en el cubo. De modo que no se mueve en este sentido, axialmente no se va a mover. Uno tiene que mirar si uno va a hacer el engrane con cubo, ¿entendido? O no lo va a hacer con cubo, hay que mirar. Entonces digamos que para el ejercicio que estamos mirando acá, ustedes van a seleccionar una cuña para fijarlo radialmente y un prisionero, ustedes le vamos a hacer cubo para fijarlo axialmente. De modo que ustedes calculan la cuña para que repasen nuevamente, repito. Cuando veamos otro tipo de engrane, pues entonces cambiamos el sistema de fijación. Vamos a ir cambiando el sistema de fijación para que ustedes vayan repasando.
Lo primero que uno hace en el diseño del eje, uno hace el diseño a carga estática. Diseña el eje a carga estática. Y uno calcula el diámetro mínimo para que soporte la carga estáticamente. Cuando yo sepa cómo es que voy a montar ese elemento de máquina, donde voy a montar, en este caso el engrane lo voy a montar sobre el eje un engrane, voy a montar unos rodamientos, pues tengo que hacerles concentración. Donde voy a montar los rodamientos tengo que hacer asientos, tengo que hacer resaltes, hay un concentrador de esfuerzos. Donde voy a colocar el piñón, le voy a hacer la cuña, allá hay un concentrador de esfuerzos. Entonces, ya cuando yo sepa y cuánto vale ese concentrador, cuánto vale esa cuña, el diámetro de la cuña, perdón, el ancho y la profundidad de la cuña, yo ya sé cuánto vale, de cuñero, perdón. Yo sé cuánto vale los resaltes. Entonces ya puedo calcular a carga dinámica. Ya puedo hacer el diseño, ya puedo aplicarle ahí fatiga para mirar. Cuando voy a aplicar fatiga, como yo ya conozco todo, conozco geometría y conozco materiales, pues ahí lo que voy a calcular es el factor de seguridad. Entonces la recomendación es la siguiente, muchachos, miren. Pues como ustedes saben, cuando ustedes vieron el cálculo de elementos de máquinas 1, allá vieron que hay muchas teorías de fatiga. Pues uno tiene que apropiarse de uno tiene que tomar una de esas teorías y tomarla uno, entender esa teoría, de modo que esa teoría es la que siempre voy a aplicar porque es la que he entendido más y la que veo que tiene más aplicación. ¿Entendido? No tengo por qué ponerme a aplicar todas las teorías, no aplico para la que yo vea que sea la más conveniente. Por ejemplo, la teoría de la ASME, por ejemplo, para fatiga es muy práctica y se aplica en la mayoría de los casos. En la totalidad de los casos aplica la teoría de la ASME, de fatiga. En los programas de elementos finitos es la que se utiliza. La teoría de la ASME. Y con esto terminamos el ejemplo. Yo ahorita les envío el enunciado. Para ver si usted para que usted mismo empiecen a hacer el diseño, ver si captaron una idea. Cualquier duda, ojalá lo terminen, cualquier duda, ya en la próxima clase miramos ejecutables, pero cualquier duda me la pueden hacer saber. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿por correo? ¿Las dudas? Profe. ¿O usted tiene un espacio de Sí, asesoría? por correo. Ahora, si varios tienen dudas, entonces se ponen de acuerdo entre ustedes, nos ponemos un día en la tarde cualquiera y hacemos nuevamente una videoconferencia. ¿Listos? Si tienen alguna duda. Si la duda es común, Señor. pues con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. ¿Listo? Ustedes ponen de acuerdo entre ustedes y mira, este grupo tiene esta duda, entonces nos ponemos de acuerdo en una hora que no sea hora de clase, ¿entendido? Para no ocupar la hora de clase. Y si tienen las dudas, pues me las mandan por correo, con mucho gusto yo las contesto. Pues si la sé, ¿no? Si no la sé, pues averiguamos quién la sabe. Profe, entonces... Dígame, Lady. Profe, la grabación de esta clase usted no la envía en la tarde. No, automáticamente, apenas yo cierre aquí, me llega la grabación, yo la activo y ya la pueden mirar ustedes. Listo, profe. ¿Listos? Bueno, chicos, que aprovechen el almuerzo, disfruten el almuerzo y disfruten la tarde para que echen un sueñito. Nos vemos, jóvenes. Profe, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. profe, ¿se Hasta puede luego, quedar un ingeniero. momento? Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, muchachos.